¿Qué son las ideas? Son reflejos de una realidad que necesita ser transformada y que con nuestra esencia le vamos dando sentido. En Sistemas Expertos somos un equipo de profesionales que creemos en tus ideas y te ayudamos a darle vida. Apoyamos la transformación organizacional de proyectos con soluciones tecnológicas, herramientas metodológicas y desarrollo de las capacidades del talento humano para que lleven sus proyectos a la cima del éxito. A lo largo de los años, hemos hecho de la gerencia de proyectos nuestra pasión, entregando las mejores soluciones y aportando nuestro granito de arena en la construcción de un futuro más sostenible para clientes, empresa y sociedad. Somos pioneros en la gerencia de proyectos. Impactamos a más de 20 países y cientos de personas disfrutan de sus éxitos gracias a la unión de talentos humanos comprometidos y expertos. Ahora podemos ser tu mejor aliado para inspirar el cambio y hacer realidad tus ideas, porque creemos en lo que haces. Nuestra experiencia hace posible brindarte servicios y soluciones a la medida de tu negocio, para que puedas estar siempre a la vanguardia de la transformación organizacional. Servicios de PMO para acompañarte en el montaje de tu oficina de proyectos. Soluciones PEMIS para incorporar herramientas tecnológicas. Entrenamiento para potencializar todas las capacidades de tu equipo. Desarrollos a la medida y un soporte integral que te da la tranquilidad de haber tomado la mejor decisión en la gestión de tus proyectos. Talento humano, liderazgo profesional, soft skills y trabajo en equipo serán siempre factores claves en la gestión organizacional. El reto será convertirlos en motivadores de cambio, en razones para innovar y crear una cultura organizacional capaz de medirse a las nuevas metodologías, evolucionar procesos y marcar la diferencia. Con Sistemas Expertos podrás llevar tus ideas a otro nivel. Sé un líder de tu organización. Sé parte del mundo que busca transformar la forma de hacer las cosas. Gracias, Walter, por el video. Buenos Listo. días a todos. Quiero darles Déjanos. Escuchamos bien, Walter. Ahora sí, por favor. Bueno, muy bien. Buenos días a los asistentes. Un saludo muy especial de bienvenida a ti, Juan Santiago. A ver, yo quisiera primero introducir un poco el por qué es tan importante el tema que vamos a conversar. Hoy día, en estos momentos donde lo que se vive en los ambientes empresariales, en los proyectos, en la vida, un ambiente totalmente volátil, incierto, ambiguo, ansioso, lo que hoy día se llama VUCA y BANI, yo creo que es bien importante encontrar propuestas frescas, propuestas creativas que nos ayuden a descubrir nuevas habilidades o a potencializar habilidades que nos ayuden a diferenciar entre lo que es liderazgo, lo que es gestión. Y yo creo que tenemos un invitado de lujo y yo realmente considero que con este libro, Juan, vamos a hacer un gran aporte a los asistentes contándoles un poco sobre cómo aplicar todo esto que tú nos mencionas en el libro, el cual pues, no lo he terminado de leer, pero me ha parecido muy bacano. ¿Cómo realmente podemos aplicar todo esto realmente a eso, a buscar esa eficiencia, ese bienestar en las organizaciones y en todos los proyectos? Entonces, Juan, yo quisiera que empecemos el conversatorio con una pregunta pues sencilla. Nosotros sabemos que tú eres un amigo de la casa, pero para el público y los que verán nuevamente pues, la grabación, yo sí quisiera, Juan, que nos contara un poco, bueno, quién es Juan Santiago Posada y sobre todo como un ingeniero de sistemas se va apasionando y va tomando ese camino hacia la vida de su vida profesional acerca a la parte gerencial, a la gerencia de proyectos, a temas de liderazgo en diferentes organizaciones. Cuéntanos, Juan, un poco sobre el tema. Vale, Juan, pues antes que nada, muchísimas gracias a ti, a toda la familia ahí de Sistemas Expertos por extender la invitación a compartir con ustedes y obviamente con los participantes y quienes posteriormente puedan ver la grabación. Pues nada, acá estamos. Para quienes no me conocen, de nuevo, mi nombre es Juan Santiago Posada. Yo me considero
ante todo una persona disciplinada, auténtica y líder servicial. Yo me comencé mi desarrollo profesional desarrollando, ¿sí? Soy ingeniero de sistemas de base y muy rápidamente, llevaba unos 3 años aproximadamente en ese campo, pero no descubría realmente allí mi pasión. De hecho, tuve en paralelo algunas iniciativas empresariales, negocios familiares también, que me hicieron en algún momento, inclusive dudar de continuar en sí mi desarrollo y mi carrera profesional. Y tuve la oportunidad de dar un salto, quizás un poco arriesgado en su momento, pero me moví al campo administrativo en una institución académica y coincidencialmente, aunque ha sido la experiencia profesional más corta que he tenido, quizás ha sido el punto de inflexión también en gran parte de mi carrera y mi desarrollo profesional. A partir de allí empecé como a descubrir nuevas cosas, nuevas pasiones, cosas que me estaban motivando más. Digamos que tuve ahí ese, como lo mencionaba anteriormente, ese punto de inflexión para comenzar a desarrollar otros temas más asociados a la parte gerencial y liderazgo. Entonces, así que, pues, digamos, todo mi plan también de formación académica lo empecé a encauzar en esa misma línea. Y bueno, a partir de allí he podido dar algunos saltos organizacionales que me han ayudado también a potenciar, no solo en el ámbito organizacional. Diría yo que otro de los elementos importantes que han hecho parte integral de mi vida han tenido que ver también con el voluntariado. Y es quizás ahí el punto donde he puesto también más a prueba las habilidades de liderazgo, porque es muy diferente liderar bajo un poder formal que liderar bajo influencia y liderar un equipo de voluntarios. Entonces, quizás más adelante vamos a poder ahondar un poco más allí. Eh, Ahí como para mencionar, soy un apasionado por el deporte, especialmente por el fútbol y el tenis. Me encanta viajar. Mi rol secundario, aparte de mi trabajo convencional, es la docencia y en ella también he encontrado también esa válvula de escape durante los fines de semana y a lo largo de los últimos 15 años me he dedicado prácticamente a ser docente. Entonces, pues nada, hay algunas cositas para compartir con los asistentes. Gracias Juan, y no, y nuevamente bienvenido, pues. Mira, vamos a dar unas claridades. Si de pronto alguien tiene una pregunta, pues nos la va dejando en el chat. Básicamente, Juan, la idea es que estamos conversando unos 40 minutos para que demos un espacio de unos 10 para preguntas varias. Juan, ve, primero que quede constancia, pues que tengo el libro, por aquí está. O sea, y lo he ido leyendo. Hombre, yo antes de que entremos de lleno en ese maravilloso libro y sobre todo en las anécdotas, a mí lo que más me ha encantado son la parte de las anécdotas, las historias. Yo sí quisiera que antes de entrar nos contaras un poco esa diferencia o cómo entender mejor la diferencia entre liderazgo y gerenciar, porque de pronto algunas personas de pronto lo podemos confundir. Y aquí hoy en la mañana, en este café, vamos a estar conversando un poco sobre ese par de términos. Sí, por supuesto, Juan. Para mí son dos temas totalmente diferentes, ¿sí? Por un lado, la gerencia tiene que ver principalmente o está asociada con ¿qué? Con temas de control. Cuando hablamos de controlar el alcance, cuando hablamos de controlar recursos, cuando hablamos de controlar calidad, y la gerencia tiene un foco, digamos, mucho más marcado allí. Pero los seres humanos no nos encontramos allí. Los seres humanos no somos gerenciados. Somos, merecemos y necesitamos ser liderados. Y aunque pareciera muy filosófica digamos, la frase anterior o lo que acabo de comentar, es la realidad. Y hoy encontramos, Juan y asistentes, que los tiempos han cambiado y cada vez más las personas renuncian a las organizaciones porque no les atrae ¿qué? El estilo y gestión de liderazgo de la misma. De hecho, conocemos esa frase, hemos repetido esa frase que las personas hoy no renuncian quizás a las organizaciones, renuncian a los líderes o a quienes las están gerenciando. Correcto. Entonces, el liderar va mucho más allá del desarrollo personal. Hay que trascender. ¿Y cómo comenzamos a trascender?
dándole valor a las personas. Y es quizás la primera tarea que tiene el líder. Y es el establecimiento de las relaciones humanas. Y cómo a partir de allí nos vamos moviendo hasta poder llegar a qué, a hacer eso que finalmente el líder es lo que debe buscar, y es poner al otro en el centro y poder buscar esa multiplicación de líderes que tanto necesitamos hoy en esta sociedad. Excelente, Juan. Yo sé que en el libro pues te hablas de diferentes habilidades, ahí porque se llama el 11 ideal, que no lo puede pensar como de fútbol, como de habilidades, pero sí hay una pregunta que me gustaría que abordáramos inicialmente, y es, ¿qué debe hacer un gerente? Le hace gerente de empresa, gerente de vida, gerente de proyectos, para convertirse en un líder. Y yo creo que por ahí vamos empezando a hablar como de esas habilidades que tú mencionas en el libro. Vale, por supuesto, Juan. Y ahí vamos a conectar también esa pregunta anterior con esta, porque yo pienso que la forma de ir mutando, de ser ese gerente, quizás ese gerente tradicional, a un verdadero líder, es principalmente en qué tanto foco le doy yo a las personas y cómo las estoy poniendo en el centro. Ahora bien, no existe una fórmula mágica, pero nosotros describimos en el libro básicamente 5 elementos que siempre deben estar presentes en cualquier líder. Entonces, en la manera o en la medida en que nosotros podamos desarrollar esos elementos, pues quizás vamos a estar mucho más cerca de ser líderes que ser simplemente gerentes. Y no quiere decir, y acá quiero también hacer una salvedad, y no quiere decir que los dos elementos sean mutuamente excluyentes. Entonces, el primero tiene que ver con la empatía, y la empatía no es más que la capacidad de qué, de identificar y comprender los sentimientos del otro. ¿Desde dónde? Desde su perspectiva. Segundo elemento tiene que ver con la autenticidad, y la autenticidad tiene que ver con esa línea de, digamos, de coherencia entre qué, entre lo que pensamos, actuamos, sentimos, decimos y hacemos, ¿sí? Y que me va a marcar digamos, esa ruta o ese marco de actuación. Tercero tiene que ver con la escucha, y ahorita hablábamos que una de los principales o la principal o primera tarea que tiene el líder es darle valor a las personas. Por acá hablamos de la escucha, y la escucha no necesariamente tenemos que marcarla en un orden primero, segundo, tercero, pero sí es una de las primeras funciones de un buen líder, quien primero escucha y luego habla. Y con la escucha es que debemos tener esa conciencia y esa intencionalidad de comprender al otro por encima de responder, y priorizando siempre la práctica de la presencia, ¿sí? Bastante importante. Cuarto, el ejemplo. Y con el ejemplo nos referimos a cómo por medio de nuestros actos y de nuestros comportamientos influimos en las personas. Y es que Juan, a ver, es que nosotros no podemos exigir o esperar del otro aquello que nosotros no somos capaces Ujú. de practicar o Fantástico. hacer. Y finalmente encontramos la inteligencia emocional, y la inteligencia emocional definida por Daniel Goleman como esa capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los del otro, de motivarnos a nosotros mismos y a los demás, y de manejar de una forma adecuada las relaciones personales. Yo creo que en la medida que esos 5 elementos, y repito muy rápidamente, empatía, autenticidad, escucha, ejemplo e inteligencia emocional, los pongamos cada vez en práctica de una manera mucho más consciente, seguramente vamos a estar mucho más cerca de impactar en el otro y de lograr ese liderazgo. Gracias, Juan. Juan, tú y yo que somos pues docentes, si te sientes más cómodo proyectando en una lámina, tranquilo, conversamos con láminas, no hay ningún problema. Ven, una pregunta que le hacemos a nuestros autores invitados, y en este caso, pues, que tú eres coautor junto con Ulises. Sí. Yo quisiera saber, pues, que nos contaras un poco qué te motivó, o sea, cuál fue ese motivador para generar realmente el libro, o sea, ¿qué lo llevó? Yo sé, claro, la pasión por el fútbol, sé que has estado, creo que en 2 o 3 campeonatos mundiales, en Japón, en otras partes, y fuera de esa pasión que tienes por el fútbol, ¿qué más hizo que te juntaras con Ulises y que generaran como este libro tan bacano? Bien, mira, con Ulises tenemos una historia muy particular, que de hecho la describimos en una de los capítulos del libro, en habilidades sociales y de comunicación. Ulises y yo nos conocemos en el año 2017. Estábamos en un evento de PMI en Puerto Rico, él representando al capítulo de Puebla, yo representando al capítulo de Antioquia.
Y en el evento no tuvimos la oportunidad quizás tanto de compartir, pero curiosamente, cuando estábamos tomando nuestros vuelos de regreso pues a nuestros respectivos países y hogares, nos encontramos en la sala de espera del aeropuerto de San Juan, en Puerto Rico. Y ahí empezamos a generar una amistad y tuvimos una conexión mucho más allá de lo profesional y de lo que el voluntariado mismo nos ofrecía. Y conectamos básicamente en dos elementos. Por un lado, eh, fútbol, como tú lo mencionas, y por otro lado, negocios y cómo hacemos negocios en las empresas también, empresas, organizaciones. Ulises es un emprendedor de raíz, de naturaleza, y empezamos ahí a, digamos, a fomentar nuestro relacionamiento. En los siguientes eventos en los cuales seguimos asistiendo, nos encontramos y mantuvimos una muy buena relación a lo largo de los años. Ulises en 2019, justo antes de pandemia, decide mudarse, trasladarse a España a vivir. Y por allá un poco más adelante, o entrados un poco más en la pandemia, finalizando 2020, comenzando 2021 específicamente, Ulises me llama y me dice, Juan, ve, tengo una idea, quiero escribir un libro y tengo como estas ideas a gran nivel. Cuando Ulises me dice eso, yo digo, wow, esta idea tiene mucha potencia y empiezo yo a soltarle una cantidad de ideas de cómo pudiera o hacia dónde pudiera enfocar el libro lo que él quería. Ulises me dice que quería inicialmente, o uno de sus ideales era que yo de una u otra manera me hiciera partícipe del libro en cualquier punto. Y yo lo que le dije fue, piensa en las ideas que te doy, toma todos estos elementos y nos hablamos en un par de semanas. Yo tenía un viaje de turismo en ese momento. Le dije, en un par de semanas volvemos a hablar. Cuando en un par de semanas vuelvo, pues, hacemos una videollamada. Me dice, Juan, estuve validando los puntos que hablamos, pero yo quiero es que escribamos el libro los dos, o sea, seamos coautores y vamos adelante con el libro. Yo creo que no tuve que pensarlo ni un segundo. Le dije de inmediato, vamos adelante. Este era mi tercer intento por escribir un libro, es decir, tengo otros dos ahí en hold, un libro un poco más técnico, que comencé inclusive en la academia ya hace varios años atrás, y se quedó allí con algunos capítulos en stand-by, bueno, y otro libro que tengo ahí también en remojo, pero que a la final nunca salió. Finalmente los proyectos tienen que ver con eso, en cómo convertimos ideas en realidad, y finalmente la realidad es pues el libro sale o no sale, lo que hayas escrito, pues ahí quedó. Entonces dije, esta es mi oportunidad, se están conectando las pasiones, lo que realmente me mueve con algo que quiero o que puedo escribir, y a partir de ahí es que, digamos, nace la idea, se gesta y bueno, el producto de ello es el libro, Juan. Ah, bueno, excelente. No, yo creo que ya podemos ir entrando, como ahora sí, pues venga, revisemos, porque creo que la mayoría están pues ansiosos. Bueno, y entonces, ¿cuál es el once ideal? ¿Dónde van a poner a Pelé, a Ronaldo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son esas habilidades pues de las que este muchacho habla? Entonces, hombre, Juan, cuéntanos un poco ya más como en detalle sobre esas habilidades, si de pronto le asocias a algún elemento de fútbol, súper chévere la anécdota, y también yo me muero como de curiosidad, hombre, ¿quién ha sido ese personaje más significativo a nivel de fútbol con el que tú te has cruzado, chocado la mano o al menos has pasado por el lado tuyo? Pues Ok, cuéntanos un ok. poco sobre esas cosas, hombre. Bien, y antes de empezar a describir esas 11 habilidades, Juan y participantes, les quiero contar cómo fue concebido el libro. El libro, pues como su nombre lo indica, es el 11 ideal, son 11 habilidades eh, para potenciar cualquier negocio, proyecto, iniciativa. Y cada capítulo del libro, ¿sí? Está asociado obviamente a una habilidad, pero tiene cuatro componentes específicamente. Un primer componente que tiene que ver con el estado del arte de esa habilidad. Dos, historias o anécdotas de personajes, ya sean futbolistas, ya sean técnicos, ya sean equipos de fútbol asociados a esa habilidad, donde la podemos ver representada. Tres, historias nuestras, historias muy de vida, muy personales, tanto de Ulises como mía, e inclusive algunas de manera conjunta, en donde también, digamos, de una u otra manera hacemos alusión a esas habilidades. Y cuarto, tenemos una zona de entrenamiento para cada habilidad en donde recomendamos
algunas técnicas, algunas herramientas o algunos métodos específicos para potenciar cada una de ellas. Entonces, digamos que cada una de esas habilidades, o más bien, cada uno de esos capítulos desarrolla las habilidades de esa manera y propone de una manera organizada esos 4 elementos que acabo de mencionar. Entonces, muy bien, comencemos por este lado. ¿Cuáles son esas 11 habilidades? Entonces, esas 11 habilidades comenzamos por la primera, que es el autoconocimiento, ¿ok? Y el autoconocimiento, de una manera muy definida, de una manera muy sencilla, ¿qué? Es el conocimiento que nosotros tenemos, pues, de nosotros mismos, ¿cierto? Y vuelvo a remitirme a Daniel Goleman, que fue alguien al que referenciamos en algunos pasajes, y es que Daniel en su libro Inteligencia Emocional también define el autoconocimiento como conocer y reconocer esos estados internos, esas preferencias, esos recursos, esas intuiciones que nosotros tenemos, ¿sí? Y también lo describe como esa capacidad que tenemos de conectarnos con nosotros mismos desde nuestros pensamientos, desde nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Entonces, en la medida en que nosotros mismos logremos conocernos mucho mejor, seguramente con mayor certeza vamos a poder reconocer también esas fortalezas y debilidades que tenemos para poderlas potenciar. Esas quizás pues, y por ahí comenzamos. De hecho, establecemos una formación del equipo, y el autoconocimiento la asociamos inclusive con el portero, como Sí, comenzamos allí. sí, La sí, esa segunda, es una. No, pero Juan, que esa sí, es una de las adelante, láminas, Juan. esa es una de las láminas más bacanas que tiene el libro. Pues cuando armas, digamos, como las habilidades del equipo, con el equipo 11 con cada una de las diferentes habilidades. Ajá, ajá, ajá. Ahora le hacemos una Eh, pregunta a algunos de los que tengan el libro, pues para que vayan leyendo de una vez. Esa es la mía, está en la página 196 y ahora hacemos examencito. Ok, ok. La segunda tiene que ver con la cultura de fracaso. Y este es uno de los elementos que a mí en lo personal me gusta más resaltar, porque es que nosotros y principalmente en nuestro medio, en esa cultura colombiana y latina, y es que le pegamos muy duro al fracaso y satanizamos el fracaso. Y miren, sin irme muy lejos, cuando alguna le preguntaban a Jeff Bezos cuáles eran los 2 elementos más importantes para ser ágil, y él mencionaba simplemente 2 cosas, y decía, por un lado, tiene que ver con qué tan rápido estoy tomando decisiones, y por otro lado es qué tanto estoy dispuesto a experimentar. Y en la medida en que nosotros podamos experimentar en una zona segura, pues también podemos darnos la oportunidad de caer, de tropezar. Y es que a la final, cómo aprendimos a caminar, a la final, cómo aprendimos a montar bicicleta, a la final, cómo aprendimos también a gerenciar proyectos, ¿cierto? A nosotros nos dieron una receta para seguir y para poder gerenciar un proyecto, pues nos tuvimos que meter al fango y tuvimos que aprender, tuvimos que aprender de otras experiencias, de lo que nos fuimos forjando también con experiencias pasadas. Entonces, tener una cultura de fracaso, nosotros la definimos como ese estado de conciencia, o esa posibilidad de estar conscientes de que podemos fracasar, pero de que todas nuestras acciones e intenciones en ningún momento deben estar predispuestas por el miedo. Y en la cultura de fracaso, ahí asociamos historias y muy de equipos de fútbol, y no sé si recuerdan, a los que están un poquito más asociados, digamos, con esos casos. Pero, por ejemplo, no nos vamos muy lejos. ¿Qué pasó con River Plate? ¿Sí? Yo no sé si recuerdan por allá, hace unos años atrás, cuando River, por medio de una serie de incidentes administrativos que tuvo y demás, se llevó al plano futbolístico y descendió, ¿cierto? Que fue quizá la principal condena para un equipo grande, pero cómo a partir de ahí, cómo salió de ese sótano y de ese infierno, a través también de un método que nosotros planteamos a nivel de la cultura de fracaso. A moverme acá hacia adelante un poco, orden y disciplina. Y acá el orden y la disciplina, pues, aunque como lo dice por ahí la lámina, no nos garantizan el éxito, pero
seguramente cuando las ponemos en práctica y las ponemos más a disposición nuestra, vamos a estar mucho más cerca de poderlo obtener. Seguimos con habilidades sociales y de comunicación. Y miren, acá lo que queremos hacer, lo que queremos reflejar es que no solo basta con comunicarnos o con sabernos comunicar. Vamos que acá hay un punto importante entre las habilidades sociales y de comunicación y es cómo conectamos con el otro. Y acá es donde les había indicado anteriormente en este capítulo, una de las historias que describimos particularmente es cómo Ulises y yo nos conocimos y cómo a través de esa conexión pudimos lograr este producto. Vamos con creatividad y con innovación y creatividad por un lado, pues es esa capacidad que tenemos, o esa habilidad del ser humano para inventar cosas. Yo considero que inclusive la creatividad siempre ha jugado un rol, o siempre a través de la historia ha jugado un rol importante en la evolución de la especie humana, porque es lo que ha permitido enfrentar diversos problemas a lo largo de la historia y desarrollar para cada uno de ellos ¿qué? Herramientas y soluciones novedosas. De hecho, ese quizás fue probablemente el punto de inflexión que tuvimos o que significó la superioridad del Homo sapiens respecto a otros homínidos contemporáneos. Entonces, por un lado encontramos la creatividad, por otro lado la innovación y bueno, en innovación digamos que existen diferentes tipos de innovación, pero en innovación nos concentramos principalmente en dos tipos, innovación incremental o gradual, innovación disruptiva, y cómo hay algunos ejemplos, pues nos salen a relucir con el tema de fútbol, ¿cierto? Séptima, tiene que ver con liderazgo, creo que con liderazgo ya ahí hablamos mucho al inicio, pero me encanta esta frase. Y es que el verdadero test para tu liderazgo no es lo que ocurre cuando tú estás ahí, sino lo que ocurre o lo que pasa cuando tú no estás. Ya hablábamos ahí de diferentes elementos cuando pues, Juan nos preguntaba de qué debíamos hacer para pasar o para mutar, transitar del estado de ser gerente a ser líder. Y bueno, algunos de esos elementos los describimos en el libro. Capacidad de análisis y bueno, creo que todos nosotros en algún momento, si no es que siempre, nos vemos de una u otra manera muy sobrecargados con muchísima información. Obviamente todo el contenido que tenemos en algunas ocasiones nos toca es dejar de procesar contenido y empezamos a guardar cosas para decir después lo vemos, después lo procesamos, después lo hacemos. Creo que algunos de todos o algunos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación una o muchísimas veces. Pero entonces la capacidad de análisis tiene que ver es con yo cómo hago para procesar toda esa información que tengo, pero con el ánimo de ¿qué? Con el ánimo de tomar decisiones más acertadas